No fue la frase lo que me rompió. Fue la naturalidad con la que la dijo. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Como si estuviera hablando del tiempo. Si tuvieras más dinero, quizá diría que sí. Me levanté y me fui. Me llamo Álvaro. Y esta es la noche exacta en la que entendí que amar no siempre significa ser suficiente. La noche en la que le pedí matrimonio a Clara. Habíamos estado juntos casi 2 años. Los dos rondábamos los 30. Desde fuera, encajábamos. Trabajo estable. Alquiler compartido entre semana. Fines de semana juntos. Conversaciones largas sobre el futuro, casi siempre iniciadas por ella. Hijos, algún día. Vivir juntos, pronto. Matrimonio dicho con una calma que parecía certeza. Nunca sentí presión. Sentí alineación. Ese fue mi error. Clara era meticulosa. Todo debía tener sentido, forma, proyección. Yo era más simple, constante, práctico. Creí que nos equilibrábamos. Pensé que mientras ella soñaba yo construía. Durante ese tiempo no hubo infidelidades. No hubo idas y venidas. Nada que sonara a alarma. Por eso, cuando empecé a pensar en pedirle matrimonio, no lo viví como un salto al vacío. Lo pensé meses. Analicé todo, sus virtudes, sus silencios, incluso sus exigencias. Y aún así, la respuesta fue sí. No porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto. Sabía que el contexto importaba. A Clara no le gustaban los gestos improvisados, así que lo planeé todo. Con cuidado, con cabeza. Reservé en un restaurante discreto en la azotea de un edificio del centro de Madrid, con vistas limpias, sin ruido, sin público, nada ostentoso, elegante, íntimo. Pedí una mesa apartada, música instrumental suave, su plato favorito, flores sobrias, todo medido, todo pensado para ella. El anillo fue lo más difícil, no por la duda, por el significado. Oro de 18 quilates, diamante pequeño, limpio, calidad, no espectáculo. Me obligó a apretarme el cinturón durante meses. Renuncié a cosas, ajusté cuentas, pero lo hice convencido. Creía que el valor estaba en el gesto, en lo que representaba. Esa noche llegó tarde, como siempre. Vestido oscuro, corte sencillo, elegancia sin esfuerzo. Se veía segura, tranquila, hermosa. Yo llevaba un traje sobrio, elegido con intención. No quería parecer rígido, pero sí a la altura. Recuerdo mirarla mientras se sentaba frente a mí y pensar, con una calma peligrosa, que estaba a punto de hacer lo correcto. Cenamos, hablamos, rió. Todo parecía normal, demasiado normal. Cuando llegó el momento, no hice un espectáculo. No me arrodillé de inmediato. Solo saqué la caja, la puse sobre la mesa, la miré a los ojos, y entonces dijo eso. No gritó, no dudó. No pidió tiempo, solo midió. En ese segundo entendí algo que nadie te explica. Hay personas que no te aman por quién eres, sino por lo que puedes ofrecer cuando llegas a cierta altura. Me levanté sin discutir, sin pedir explicaciones, sin escena. Ella no me siguió. Meses después, cuando mi vida estaba resuelta, cuando los números por fin cuadraban, volvió a buscarme. Pero esa parte todavía no es esta noche. El silencio después de una pregunta puede ser más cruel que cualquier respuesta. Cuando nos sentamos, Clara estaba de buen humor. Sonreía con facilidad. Comentarios ligeros. Esa tranquilidad que te hace bajar la guardia sin darte cuenta. Parecía una cena cualquiera. Normal. Demasiado normal. Hablamos de trabajo, de planes pequeños, de cosas sin peso. Yo asentía, respondía, fingía calma. Por dentro, repasaba cada palabra que iba a decir. No había preparado un discurso largo, solo verdad, clara, directa. Pensé que eso bastaría. Ella no sospechó nada, ni una mirada extra, ni una pregunta incómoda. Cuando llegó el postre, supe que no podía esperar más. El nudo en el estómago apareció de golpe. Respiré hondo. Le pedí que me escuchara. Le hablé de nosotros, de esos 2 años, de lo que había aprendido a su lado, de su disciplina, de su forma de ver la vida.
No exageré. No prometí imposibles. Le dije que me veía construyendo un futuro con ella, compartiendo decisiones, cargando juntos lo bueno y lo malo. Entonces me levanté. El tiempo se volvió espeso. Saqué el anillo. Me arrodillé frente a ella. La miré a los ojos. Su expresión no fue la que esperaba. No había sorpresa, tampoco emoción. Era calculada, como si estuviera evaluando un presupuesto. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio fue corto, pero pesado. Clara no tomó el anillo, no sonrió. Bajó la mirada un segundo. Eligió las palabras. Si tuvieras más dinero, te diría que sí. No levantó la voz, no dudó. Solo midió. Me quedé de rodillas, paralizado. El restaurante desapareció. El ruido se apagó. Solo estaba su cara frente a mí y esa frase flotando como una sentencia. Esperé. Pensé que rectificaría, que diría algo más. Suspiró y siguió, con la misma calma. Lo siento, Álvaro. Creo que estoy hecha para algo más grande. Tu trabajo está bien, pero no es espectacular. Eres fotógrafo, ganas lo justo. Y no eres para mí. Cada palabra cayó limpia, precisa, sin rabia, sin culpa. Eso fue lo peor. Me levanté despacio. Las piernas me temblaban. Guardé el anillo sin saber por qué. Por reflejo. Por dignidad automática. La miré buscando algo conocido. Algo que me devolviera a la mujer con la que había compartido 2 años. Si sabías que no éramos compatibles, ¿por qué nunca lo dijiste? No se sorprendió. Se acomodó en la silla. Porque me gusta estar contigo. Eres atractivo, me haces sentir bien. Pero nunca pensé en casarme contigo. Tragué saliva. ¿Entonces todo esto? Era temporal, dijo sin dureza. Mi idea era estar contigo un tiempo y luego irme con alguien de mi nivel, un médico, un empresario. No te lo tomes a mal. Tú puedes buscar una chica más humilde, más acorde a ti. Ahí entendí todo. No había sido un error, había sido un plan. Durante 2 años habló de matrimonio, de hijos, de futuro. Siempre ella, siempre empujando esa ilusión que ahora desmontaba con frialdad quirúrgica. No discutí, no levanté la voz, bajé la cena, me fui. Esa noche no perdí a mi novia. Perdí una versión ingenua de mí mismo. Meses después, cuando mi nombre empezó a sonar distinto, cuando mi vida dejó de ser suficiente para convertirse en interesante, Clara volvió. Pero ya no me encontró de rodillas. La pregunta es otra ahora. Cuando alguien te confiesa que solo te estaba usando, ¿se perdona? ¿O se espera el momento exacto? Ahí todo cambió de forma, como si hubiera vivido 2 años dentro de una historia que solo existía en mi cabeza. Entonces, ¿por qué hablabas de matrimonio? Pregunté en voz baja. Siempre eras tú la que sacaba el tema. Clara guardó silencio unos segundos. No incómodo, medido, como quien elige la versión más conveniente de la verdad. Porque lo llegué a pensar, dijo al final. Pero después entendí que no somos tal para cual. Somos de niveles distintos. La palabra volvió a caer sobre la mesa. Niveles. Hasta ese momento nunca había sentido que viviéramos en mundos distintos. Trabajos diferentes, sí, pero ingresos similares. Vida parecida, sin lujos, sin carencias. Nada que justificara esa distancia invisible. ¿A qué niveles te refieres?, pregunté. Ganamos prácticamente lo mismo. Yo soy fotógrafo. Tú trabajas en sanidad. Sonrió. Ligero. Incómodo. Sí, pero yo estoy para que me mantengan. Y sinceramente, tú nunca llegarás a tener el nivel económico para hacerlo. Ahí algo se rompió. No fue solo tristeza. Fue decepción. Cansancio. Una claridad brutal. Ya no tenía sentido seguir escuchando. Cada frase confirmaba que no era una duda, ni un miedo al compromiso. Era una decisión pensada, sostenida durante meses, basada en una forma de ver la vida que yo jamás compartí, y que ella nunca se molestó en mostrarme. Respiré hondo. No levanté la voz. No hice escena. Entonces supongo que aquí termina todo. Asintió. Eso fue todo. No hubo lágrimas. No intentó detenerme. No buscó suavizar nada. Aceptó el final con una tranquilidad inquietante, como si lo hubiera ensayado hace tiempo. Cogí mis cosas y salí del restaurante. No recuerdo el trayecto a casa.
Conduje en automático, pecho pesado, cabeza vacía. Esa noche no dormí. Me sentía humillado, confundido. Repasaba los últimos 2 años buscando señales que no quise ver. Las conversaciones, los planes, las palabras algún día. Y esa frase, clavada como un eco. Estoy para que me mantengan. Al día siguiente devolví el anillo. No quería tenerlo cerca. Cada vez que lo veía sentía presión en el pecho. Fui temprano a la joyería. Quería cerrar ese capítulo rápido. Mientras esperaba, entendí lo absurdo de todo. Había invertido tiempo, dinero y expectativas en algo que para ella nunca tuvo el mismo valor. Horas después, ya en casa, abrí las redes sociales sin pensar. Y ahí estaba. Una foto reciente. Clara, sonriente, en un consultorio privado. A su lado, un hombre bastante mayor. Bata blanca. Posición cómoda. La diferencia se notaba sin esfuerzo. El texto decía, «¡Qué día tan increíble!». No sentí celos. Sentí encaje. Todo cobró sentido. Los niveles, el discurso, la frialdad. No era dinero, era estatus, imagen, el guión de vida que ella quería representar. Mientras yo pensaba en construir algo desde lo que teníamos, ella estaba esperando otra cosa, otro perfil, otro contexto. Para mí, ser fotógrafo era digno. No me hacía rico, pero me daba estabilidad y orgullo. Para ella era insuficiente, temporal. Un escalón que no encajaba en su futuro. La foto no me destrozó, me liberó. Entendí que la propuesta no había arruinado nada. Solo había acelerado una verdad que tarde o temprano iba a salir. No perdí a alguien que quería construir una vida conmigo. Perdí a alguien que nunca tuvo esa intención. Y aunque dolió, me ahorré años viviendo en una mentira elegante. Hay rechazos que no buscan herirte. Buscan colocarte en un sitio más pequeño. Con el tiempo entendí algo incómodo. No se puede convencer a nadie de compartir valores que no tiene. Y también entendí que no todo rechazo habla de tu valor, sino del mapa mental de quien tienes enfrente. Los días después de aquella noche no pasaron ligeros, pasaron densos, pesados, como pasan las rupturas que no encajan del todo. Al principio pensé que se iría rápido, que bastaría con distraerme. Me equivoqué. Durante semanas, meses, la conversación volvía sola. No la propuesta, una palabra, nivel. Aparecía en el coche, en el trabajo, justo antes de dormir. Me preguntaba qué significaba realmente, si era dinero, estatus, ambición, o algo más profundo. Dudé de mí. Me pregunté si había sido ingenuo, si ignoré señales evidentes, o si simplemente confié demasiado. Lo que más dolía no era el rechazo, era haber sido reducido a una etiqueta. No estás a mi nivel. Tardé en hablarlo con mis amigos. Al principio me lo guardé, pero llegó un punto en el que necesitaba decirlo en voz alta, sin adornos, sin suavizar nada. Les repetí las frases exactas. Esperaba sorpresa, indignación, incluso que alguno dijera que ella tenía razón. No pasó. Todos, sin excepción, me dijeron lo mismo. En algún momento de sus vidas habían sentido algo muy parecido. No la misma historia, pero sí esa sensación concreta. La de querer demostrar, la de crecer, la de no aceptar el sitio donde alguien decidió colocarte. Uno de ellos lo resumió con una frase que se me quedó clavada. No se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de no quedarte donde te pusieron. Eso cambió algo en mí. No como obsesión, como impulso. No quería vivir definido por la versión que Clara había construido de mí. No por ella, por mí. Así que empecé a trabajar más, sin drama, sin discursos, simplemente más. Acepté más sesiones, más eventos, más proyectos. Donde antes decía que no por comodidad, empecé a decir que sí. Ajusté horarios, optimicé procesos, mejoré equipo cuando pude. No porque alguien me lo exigiera, sino porque quería ver hasta dónde llegaba. La fotografía siempre había sido mi trabajo. En ese periodo se convirtió en un reto personal. Cuidé más mi estilo. Fui más selectivo. Construí una identidad clara. Quería que mis imágenes hablaran sin explicaciones. Entonces abrí una cuenta en TikTok. No para hacerme famoso. De hecho, exponerme me incomodaba. Lo vi como un escaparate, un portafolio público. Subía vídeos sencillos, fragmentos de sesiones, el antes y después, momentos detrás de cámara, sin discursos, sin personaje, solo trabajo. No esperaba nada grande.
Con que lo vieran algunas personas de Madrid, me bastaba. Pero pasó algo que no tenía previsto. Un par de vídeos empezaron a moverse más de lo normal. Y con ellos, empezó a moverse todo lo demás. El éxito no llega gritando, llega en silencio. Y se sienta justo donde antes te miraban por encima del hombro. Primero fueron unos miles de visitas. Nada especial. Luego cientos de miles. Y después, casi sin sentido, más de 2 millones. No había bailes, no había polémica, solo trabajo bien hecho, mostrado sin ruido. Aún así, la respuesta fue brutal. Los seguidores crecían despacio pero firmes. Lo importante no era la cifra, era el origen. Madrid empezó a reconocerme. Me escribían para sesiones, para presupuestos, para recomendarme. Algunos llegaban diciendo directamente, «Te vi en TikTok». De pronto, los clientes ya no había que perseguirlos. Llegaban solos. Llegó un punto en el que tenía más trabajo del que podía manejar con calma. Y al seleccionar, empecé a cobrar más. No por ego, por demanda, por valor real. El mercado estaba hablando. Todo pasó en pocos meses. No fue mágico, seguía cansado, seguía recordando. Pero algo dentro cambió. Ya no era frustración, era enfoque. Por primera vez sentí que estaba construyendo algo sólido, propio. Algo que no dependía de la validación de nadie. Y curiosamente, cada vez que la palabra nivel cruzaba mi cabeza, ya no dolía. Una tarde, después de una sesión eterna, quedé a tomar un café con un amigo. Habíamos hablado mucho tras la ruptura. Él venía de abajo, años vendiendo ropa en mercadillos, ingresos inestables, jornadas infinitas, hasta que arriesgó. Abrió su propio local. Hoy le va muy bien. Me miró y sonrió. «Te felicito», me dijo. «Se nota que no te quedaste donde te pusieron». Le agradecí. Le confesé que, aunque todo iba mejor, aún me costaba digerir lo de Clara. Escuchó sin interrumpir. Antes de irse soltó una frase que sonó casual, pero no lo era. «Ya verás, la gente que un día te despreció vuelve. No les creas nada. Mándalos lejos». No lo dijo con rabia, lo dijo con experiencia. Sonreí. Pensé que exageraba. Para mí, ese capítulo estaba cerrado. Me equivoqué. Fue un martes por la tarde. Estaba haciendo una sesión en un parque amplio, de esos con jardines cuidados y luz limpia. Fotografiaba a una pareja que iba a casarse. Todo normal. Yo concentrado. Encadre, indicaciones, revisión. En un descanso, mientras miraba la cámara, escuché una voz que no esperaba volver a oír. «Hola, ¿cuánto tiempo?» Me giré por reflejo. Ahí estaba Clara. No me quedé quieto por nostalgia. Fue sorpresa pura. No sabía qué hacía allí. Estaba arreglada, segura, elegante. Esa sonrisa ensayada que intenta borrar el pasado. «Hola», respondí. «Nada más. ¿Tienes un momento?» Miré a la pareja esperando indicaciones. Luego a ella. «Lo siento, estoy trabajando». «No pasa nada», dijo. «Te espero». Volví a la sesión. Intenté concentrarme, pero su presencia estaba ahí, a unos metros, observando, esperando. Y por primera vez, entendí algo con claridad incómoda. No había vuelto por casualidad. Había vuelto porque ahora sí estaba a mi nivel. La pregunta ya no era si iba a hablar con ella. No se marchó. Se quedó allí, apoyada en el teléfono, fingiendo paciencia, como si el tiempo aún estuviera de su lado. Cuando terminé la sesión y despedí a la pareja, empecé a guardar el equipo con una idea muy clara. Desaparecer. Seguir con mi día. Fingir que no la había visto. Pero justo cuando pasé a su altura, su voz me alcanzó. «Espera un segundo». Exhalé despacio y me giré. «¿Qué necesitas?» Me recorrió sin pudor, de arriba abajo, no con nostalgia, con evaluación. «Vaya, estás distinto. En serio, enhorabuena». Hizo una pausa calculada. «He pensado mucho en nosotros. Creo que nos precipitamos. Podríamos intentarlo otra vez. Habría que haber hablado más». La escuché sin interrumpirla. No sentí rabia, no sentí pena, sentí lejanía. Como si alguien del pasado estuviera leyendo un guión que ya no me pertenecía. «No», dije, «no tiene sentido». Su ceja se tensó. No esperaba un rechazo tan directo. «Cariño, no seas así. ¿De verdad no echas de menos nada?»
¿El cine? ¿Las cenas? ¿Nuestra intimidad? La miré con calma, sin dureza. No, no lo echo de menos. Su sonrisa se quedó a medio camino. Probó otra vía. Siempre te gustaba cuando llevaba el uniforme, susurró, acercándose un poco. Aquello no despertó nada, solo incomodidad. Eso sobra, respondí. No viene a cuento. Cogí la mochila. Era suficiente, pero antes de que pudiera irme, volvió a hablar, más deprisa. Espera, sé que me equivoqué, de verdad. Ahora sería distinto, ahora sí aceptaría casarme contigo. Me miró fijamente. Te va bien, se nota, tienes nombre, reconocimiento. Ahí me detuve, no porque dudara, porque todo encajó. Me giré despacio, sin prisa. No te ofendas, dije. Pero yo también he pensado mucho, y siempre me he visto con alguien distinto, alguien más acorde a mi nivel. Parpadeó. ¿Cómo dices? Que quizá deberías buscar a alguien más de tu nivel, continué. Alguien que encaje mejor contigo, más sencillo. El cambio en su cara fue inmediato, de la sorpresa al enfado puro. ¿Me estás rechazando? ¿Te crees algo ahora? Sí, respondí. Te estoy diciendo que no. Respiré hondo antes de terminar. Hace un momento intentaste convencerme hablando de lo físico, de lo superficial. No quiero compartir mi vida con alguien que se adapta al bolsillo de quien tiene delante. Búscate a alguien de ese mundo. Se quedó en silencio, procesando. Luego estalló. Eres un creído. Ya volverás. Todos vuelven. Claro, respondí. Lo que tú digas. Me fui. No miré atrás. No aceleré el paso. Caminé hacia el coche con una sensación limpia. No victoria, no revancha. Cierre. Como cuando algo que llevaba tiempo abierto por fin se clausura. Creí que ahí acabaría todo. No fue así. Días después, empecé a notar comentarios extraños en mis vídeos. Al principio los ignoré. La visibilidad siempre trae ruido. Pero muchos venían del mismo perfil. Mensajes venenosos, ironías, ataques disfrazados de opinión. No contesté. No borré nada. Dejé que hablaran solos. Con el tiempo, entendí todo el recorrido. Desde aquella cena hasta ese encuentro. Comprendí que crecer no siempre nace de la calma. A veces nace de la herida, del desprecio, de frases que se te clavan y te obligan a moverte. Pero el cambio real no fue el dinero, ni el trabajo, ni el reconocimiento. Fue dejar de querer demostrar. Empecé a vivir según mis propios parámetros. Dejé de medirme con reglas ajenas. Y aprendí algo definitivo. Cuando alguien insiste en hablarte de niveles, en realidad te está mostrando el suyo. Y no todos los mundos merecen que te quedes a vivir en ellos.